Buen día, queridos alumnos. Vamos a empezar la clase de hoy día. Muy buenos días con todos. Bonita mañana, mucha energía. Bien, vamos a empezar. Vamos a tratar un tema muy interesante, habida cuenta de que este tema, polémico por supuesto, implica que todos ustedes pueden tener las opiniones totalmente abiertas. Todos somos adultos, mayores de 18 años. Por lo tanto, cada uno de ustedes tiene toda la capacidad y libertad para asimilar los conocimientos. Solamente voy a dar algunos puntos de vista sobre el tema polémico, evidentemente, que requiere la atención de ustedes. Muy bien, vamos a empezar entonces con la clase Inicio de la Vida. Yo creo que esta clase definitivamente es de vital importancia porque no solamente marca eh, la parte, digamos, más importante del desarrollo de la personalidad del ser humano, y en el caso de la medicina, no solamente vinculada a los aspectos del inicio de la vida, sino al concepto de persona humana. Ya hemos tenido toda la capacidad en las clases pasadas de entender que la importancia que tiene como concepto el ser humano y la persona humana, que es a quien nos vamos a dedicar. De esta manera vamos a interpretar algunos conceptos del inicio de esta etapa importante de la vida humana, que es el inicio de la vida. Bien, sobre esto hay muchísimas teorías. Creo que la mayor parte de pensadores, filósofos, biólogos, médicos, obstetras y cualquier otra disciplina que tenga que ver con la vida humana da su opinión. De manera que vamos a ver algunas de las opiniones y vamos a quedarnos cada uno de nosotros con la que más nos creamos competente. Bien, hay algunos conceptos que creo que son importantes y que están dando vueltas y que no han sido bien definidos. De todas maneras, vamos a enunciar lo que algunos entendidos en la materia opinan. Sobre concepción, todos entendemos que es la unión del espermatozoide y el óvulo. Y esto se produce para formar un elemento que se ha creado como término en los últimos tiempos, que se llama cigoto. Esto se realiza dentro de las 48 horas después de un coito. De manera que un coito fértil, definitivamente. Implantación también es un término que se está utilizando mucho y que sobre todo ya los biólogos y los embriólogos y probablemente muchos médicos establecen que la vida comienza cuando se implanta este, este cigoto, se implanta en el endometrio, cuando ya no hay posibilidades de dar de mayores duplicaciones, cuando ya este producto se ha implementado, y ahí empieza probablemente el desarrollo de esta vida, que era una vida, llamemos, errante antes de esta implantación. Con la implantación ya hay por lo menos un consolidado mucho más avanzado del anterior, que era muy frágil. Luego el desarrollo del sistema nervioso, para muchísimas personas en el proceso embrionario, esto comienza a partir de la tercera o cuarta semana, ¿no? Entonces ya, si tenemos en ese periodo que se puede ser cuantificable ahora a través de los diferentes medios tecnológicos, podríamos precisar que el sistema nervioso se fomenta probablemente a partir de la tercera o cuarta semana. Es un tipo relativamente incipiente, ¿no? O sea, no es un periodo avanzado. El sistema se forma bastante precozmente en el desarrollo de las 22 a 24 semanas que dura la gestación. La vida del feto, se asume que solamente es viable el feto fuera del útero en estas condiciones. Actualmente, un feto artificialmente no ha podido ser conservado en condiciones viables, de manera que para los efectos prácticos asumimos que un feto es viable solamente después de la 24ª semana. Esto es importante porque marca un antes y un después respecto a la viabilidad fetal. De manera que tiene una razón de ser verdaderamente real. Y el nacimiento se supone que es el parto, cuando sale la mujer, el niño sale del útero materno y hace su primera respiración. De manera que esos son conceptos clásicos. Bien,
Pero vamos a los conceptos que más nos interesan a nosotros que puedan justificar nuestra posición. ¿Qué dice la Organización Mundial de la Salud? La Organización Mundial de Salud es una autoridad mundial respecto a temas de salud. Y obviamente la vida, el inicio de la vida tiene que estar dentro de eso. Sin embargo, no hay una definición clara. Lo único que podemos tomar en claro de la Organización Mundial de la Salud es que la vida, la viabilidad fetal empieza en la semana 22. Entonces eso marca el tiempo del feto y el tiempo ya del nonato, o sea, de la persona que está en condiciones de nacer, el naciturus, como le llaman. ¿Qué dice el Tribunal, perdón, la Constitución del Perú? Respetable opinión del año 93, reconoce al sujeto como sujeto de derecho, protege su vida desde la concepción. El problema entonces es qué se define por concepción, de manera que eso en la propia legislación peruana no nos da una salida completamente abierta. Habida cuenta que la concepción se puede medir simplemente in vitro, de manera que in vivo sería imposible. Se puede calcular, se puede saber, ¿no? En condiciones muy favorables, pero que lo veamos como vemos, como nos vemos en el espejo, solamente en el caso del concebido lo podríamos hacer experimentalmente. El Tribunal Constitucional, que dio una opinión muy importante, eh, estableció un concepto que, a pesar de ser de alto respeto, puede ser no confiable desde el punto de vista embriológico o biológico. Ellos establecieron, por un criterio, un poco, digamos, sesgado, de que la vida empieza con la fecundación. Ellos no son científicos para decirlo. El Tribunal Constitucional o la propia Constitución no son elementos de ciencia. Tienen que basarse en hechos de ciencia. O sea que nosotros somos los que podríamos opcionalmente decidir cuándo, desde el punto de vista biológico, embriológico o quizá médico, empieza la vida. Es un término, claro, no le podemos dar la categoría, porque eso lo da la ley, pero sí podemos biológicamente analizar. La iglesia, como cualquier iglesia, tiene su propia opinión y establece que desde los primeros inicios, desde la fecundación, el cigoto es un ser digno de respeto. Bueno, es una opinión que me parece sumamente importante y que puede servir de base para la interpretación de los creyentes o de las personas que consideren pues que esta etapa es la etapa en donde el ser humano ya es una persona, ¿no? Esa es una idea personalista, habida cuenta que la definición de persona para muchos de nosotros, como lo hemos visto en la clase pasada, no se puede dar el criterio de persona a todos. Ya lo han descrito unos y otros en el inicio o al fin de la vida o en cualquier momento de la vida, hay criterios. Lo dejo a la disposición de cada uno de ustedes. Bien, lo que sí sabemos, y esto no lo podemos negar y ustedes ya lo saben, cómo es que la fecundación se produce cuando después de una actividad sexual, formal o informal, se produce pues esta penetración del espermatozoide en el óvulo, e inmediatamente hay un cruce de gametos e inmediatamente comienza el proceso, en este caso, de la formación del futuro embrión, ¿no? Entonces, el nombre que se le ha puesto a este preembrión o a esta fase de cigoto es una fase, que, digamos, afortunada, que de alguna manera nos permite entender con mayor precisión de qué estamos hablando. De manera que en esta etapa de incertidumbre, de penetración, de los primeros momentos de la vida humana, es donde se producen pues esos cambios que ustedes pueden ver en el microscopio simple, cómo es que una fecundación in vitro puede producir células que se van multiplicando rápidamente, se van duplicando y son los órganos, precisamente eh, los elementos celulares que se van a convertir en órganos y que van a ser parte de este proceso formativo del blastocisto. Bien, aquí lo importante, esto que ya lo sabíamos de hace mucho, está desarrollado en ciertas etapas. Y como lo hemos mencionado anteriormente, una de las etapas que se pueden ver físicamente con el microscopio o con microscopios mucho más adelantados, que hay una etapa donde aparece pues la cuerda neural, donde aparece el elemento que va a ser el futuro sistema nervioso. Y lo importante es que
algunos, por algunas razones, este sistema en esta etapa no se puede formar. Y estamos hablando específicamente del feto anencefálico, porque un feto anencefálico, producto de una gestación no natural como cualquier otra, por algunas razones genéticas no produce cerebro. Por lo tanto, no puede tener cerebro a partir de esta fecha. Entonces, en términos generales, este concepto nos puede servir de referencia para entender que el ser humano, para ser persona, tiene que tener un sistema nervioso desarrollado. Y también ustedes muy inteligentemente podían posponerlo a las etapas finales de la vida, cuando hablamos de la muerte encefálica. La muerte encefálica, actualmente es una forma de muerte este, eh, legalmente aceptada. De manera que probablemente podríamos quedarnos como este concepto, como concepto, que el sistema nervioso es fundamental en el desarrollo de la persona. Porque como ser humano, el feto anencefálico va a seguir hasta terminar, va a terminar con todos sus órganos, pero no tiene sistema nervioso. Nunca podrá pensar, hablar, etc. No, no podrá hacerlo. Y tendrá que irremediablemente morir. De manera que lo dejamos ahí para que cada uno de ustedes considere si estas etapas son pertinentes con un pensamiento profesional, médico, llamémosle científico, etcétera, etcétera. Los conceptos legales, religiosos o de cualquier tipo son periféricos. Tendrán que buscar la mordiente, la consideración eh, anatómica, embriológica que esperamos. Bien, entonces, lo que sí es cierto que un ser humano es un ser humano, sí es un ser humano. Ya cuando en las primeras etapas de cigoto ya estamos hablando del ser humano, no podemos hablar de un ser de otra especie animal. A pesar de que puedan ser muy parecidos, no son. Ya la estirpe continúa y el desarrollo de esta fecundación, producto de esta fecundación, ya comienza a desarrollarse en blastocisto, en esta etapa de preembrión que está lista para ser, digamos, la continuidad, si hablamos de gradualidad, del avance del proceso del desarrollo embriológico de un ser humano. Nadie lo niega. Bien, los especialistas han demostrado, y eso creo que todos estamos de acuerdo, que cuando este blastocisto, este pequeño preembrión, logra penetrar las capas del endometrio, es donde ya tiene podemos decir, una posición privilegiada porque ya tiene un lugar de ubicación, ya está anclado. Por alguna razón, se puede decir, está comprometiendo el cuerpo de la mujer, porque el endometrio es de la mujer, le pertenece a la mujer. El feto es una mezcla, el embrión, perdón, es una mezcla de un hombre y una mujer. De manera que este hombre o mujer que tienen diferente identidad genética se implementa en el cuerpo de una mujer. Ahora, ustedes puedan pensar, en ese momento la mujer se apropia del feto como una propiedad, o es un parásito de la mujer, o es un ser, son dos seres independientes que tienen una ligación simplemente circunstancial. Eso lo determinan ustedes, ¿no? Científicamente podríamos hacer un mayor avance, pero lo dejamos ahí. Muy bien. Entonces, el problema estaría el problema, el dilema ético para entender esto, para buscar una salida, sería en qué momento empieza verdaderamente un nuevo ser humano. La fecundación, ya hay los términos que hemos visto, el proceso del blastocisto, la anidación que establece le da una estabilidad al embrión que está formado. Y por último, las otras etapas, ¿no? El periodo fetal. No podemos dejar de considerar al feto como un ser humano dentro del vientre de una mujer, pero no podemos darle pues un certificado de nacimiento. Solamente tenemos que dar un certificado de nacimiento cuando nace. En algunos lugares, y en el Perú en particular, en algún momento, se estableció para darle solidez al feto, otorgarle a la mujer un documento por el cual se determinaba pues, que era un sujeto de derecho, porque sin papeles uno no tiene derecho, sin DNI ninguno de nosotros puede circular, comprar, salir, hacer ningún trámite. Entonces,
también es una etapa, pues, de incertidumbre, y creo que no sería sensato darle un documento. Reconocer que es un ser humano, reconocer que es un producto de información, que es una persona en evolución, definitivamente estamos de acuerdo. De manera que esto lo dejo a criterio de cada uno de ustedes, cuando tomen las decisiones. Lo que sí es cierto, que este esquema que lo hemos confeccionado con todo lo que hemos aprendido, que me parece interesante. La primera etapa entonces es el blastocisto. Es esta unión inmediata de la grupo, una conglomerado celular que se forma rápidamente de células totipotenciales que se comienzan a desarrollar rápidamente en una, dos, cuatro, se van duplicando. Y antes de terminar las primeras 2 semanas del 14º día, ya ese acúmulo celular tiene una identidad, el blastocisto. Puede clonarse, está libre. Incluso, según las investigaciones que se permiten, hasta esa etapa se pueden aceptar algún tipo de investigaciones en estos seres humanos. Pero luego ya de implantado, y ya cuando comienzan a partir de la 8ª semana, ya comienza a ver estos cambios que generan la organogénesis. Por lo tanto, el sistema nervioso y los órganos internos y los órganos de futura locomoción se han formado y están todos en pleno proceso de desarrollo. Se están acomodando. Y hay una cierta individualidad. En esta etapa del proceso ya no puede haber gemelación ni mutaciones especiales. Y el feto está en franco desarrollo, solamente que está en una inmadurez del sistema nervioso, que todavía en esta etapa pudieran haber algunos cambios importantes. De manera que esta etapa es una etapa que me parece crucial, intermedia, que todos podemos aceptarla como válida en el proceso del desarrollo humano. Luego viene ya la etapa de consolidación, que es de la 9ª a la 26ª semana, donde ya el feto tiene características humanas. Ya ustedes pueden reconocerlo como un ser humano y lo pueden reconocer en esas etapas, llamemos iniciáticas todavía, lo pueden reconocer a través de las imágenes que podemos ver con las avanzadas formas de evaluación ecográfica o de cualquier otro tipo. De manera que ya los rasgos humanos están dados, su cerebro ya está dado. Por lo tanto, aquí ya podemos decir que el producto tiene una serie de elementos que, pues, a cualquiera de nosotros nos pueden servir para considerar que ya es un ser humano casi completo. Yo no me atrevería a decir persona, quizás alguien podría decirlo, pero persona tiene otras características que hemos visto en las clases pasadas, que implican inteligencia, capacidades de cualquier tipo que involucran estas responsabilidades que el sistema, los estados le otorgan a este ser. En esta etapa no es lo mismo. Al matar a una persona adulta conlleva 8 años de prisión. Hacer un aborto no pasa de 4 años. Entonces, si el Estado, el sistema, digamos, en este caso judicial, ha visto esa diferencia, significa que hay una diferencia real. Nadie puede decir que vale más una persona adulta que un feto. Sin embargo, para los efectos legales hay una diferencia que podría hacernos, que somos científicos, dudar de que sean verdaderamente equivalentes. Hay una situación de disminuir. Sin embargo, ya a partir de la 26ª semana, el individuo se vuelve independiente, entre comillas. Sigue ligado a la madre, sigue alimentándose por el cordón umbilical, sin embargo ya es viable, porque sus pulmones son viables, solo están terminando de madurar. Entonces acá yo sacaría 3 conclusiones. Miren, y esto ayúdenme ustedes a entenderlo y conversen con sus profesores. La primera etapa, esta etapa de la que hemos visto el blastocisto, independiente, se puede hacer ciencia, se puede hacer investigación, puede clonarse en 2 individuos, no se puede considerar todavía como un ser humano en progresión indefectible hacia el final. No. Pueden haber cambios, puede desaparecer, puede abortar, etcétera, etcétera. La segunda etapa es independiente, o sea, es independiente de la madre.
Pero la segunda etapa y la tercera, e incluso la cuarta etapa que vemos acá, sí hay una ligación con la madre. Y esa ligación con la madre le da algún derecho, aparte de ser la donadora del óvulo, pues podría no serlo, podría ser óvulo de otra persona, pero ya tiene un derecho en el sentido de que está formando parte de su organismo. Y segundo, que está íntimamente ligado, la segunda y tercera etapa, íntimamente ligado a la madre. Alguien podría decir, bueno, entonces la madre tiene un derecho. Sí, aparentemente sí. En cambio, en la cuarta semana, ya el individuo está formado, está listo para salir, está prácticamente viable, puede salir en cualquier momento, prematuro, pero puede salir, puede sobrevivir, tiene otros derechos ganados y es una parte final de todo un proceso. De manera que esas tres etapas podrían tener esas diferencias, que ustedes podrían utilizarlas para los efectos de su aplicación en la ley, en la ética, en la bioética, en las situaciones relacionadas ahora con el aborto y todos estos temas que poco a poco se van introduciendo en las sociedades a nivel mundial, ¿no? Para nadie es desconocido que en América Latina ya hay países que están aceptando el aborto en algunas circunstancias. Y en otros países de Europa y de los Estados Unidos está libre albedrío, casi por elección. Muy bien. Entonces, podemos decir pues que el embrión en este proceso en algún momento va a ser convertido ya no en un ser humano solamente, sino en persona. Entonces, cada uno de los diferentes criterios le ha dado su connotación. Por ejemplo, vemos el vitalista personalista que establece, la biótica personalista, las religiones, sobre todo la católica, establece desde hasta la concepción. No hay, es irrenunciable, no se puede hacer, no se puede debatir. Criterio cerrado, en cualquier circunstancia. Bueno, es una idea. Los embriólogos pensamos que hacen embriología o las personas de ciencia piensan que esto es un proceso que empieza en el embrión. El embrión, el cigoto y el embrión son los elementos en los cuales se puede decir aquí empezó la vida humana. Porque es patente, pues porque se puede medir, se puede experimentar. Quizás uno interesante, que me parece interesante haberlo escuchado al doctor Diego Gracia, que es, esto es un proceso de gradualismo. La persona no puede empezar como persona, sino es gradual, va adoptando en su proceso, y me parece pues entendible, ¿no? Hasta el nacimiento y después, y ahí, cuando terminó todo este proceso, ese gradualismo le fue dando la organización necesaria para que tenga las consideraciones de una persona adulta, ¿no? Ya el niño, con todas sus limitaciones, ya es una persona y tiene documentos y todo que lo prueban y aceptación por parte de todos los estamentos que sean necesarios. Y a los filósofos y a los diferentes corrientes, incluyendo la antropología, le dan las características de acuerdo a su pensamiento, ¿no? El antropólogo, pues, verá que el ser humano no se puede cortar en etapas, ¿no? Empieza desde que empieza y termina cuando termina. Entonces, para el antropólogo le va que digan que cuando empezó, en qué minuto, en qué... No le interesa. El ser humano es ser humano desde el comienzo hasta el fin. Igualmente, otros, la Constitución, que nos enfrasca en este término que tenemos que respetar, que es la concepción. Y con el año 93, que el concebido, o sea, en cualquier etapa del proceso del desarrollo, el feto es sujeto de derecho. Y eso yo lo entiendo, ¿ah? Yo lo entiendo, eso nadie lo puede rebatir. Eh, las consideraciones más bien que son necesarias para tomar algunas decisiones, sí van a variar. Y esto va a variar y va a seguir el debate, así que esto no ha terminado, ni con nosotros ni con los siguientes años. Muy bien. Zubiri, que es uno de los filósofos más respetados de los fines del siglo en España, comienzos del siglo XX, y mediados del siglo XX también, él consideraba pues que el ser humano estaba basado en el sentir, el sentiente.
O sea, solamente cuando el ser humano es sentiente se le puede dar la categoría de ser humano. Si una célula o un ser vivo tiene la capacidad de sentir el dolor, ya con eso basta para darle una categoría. Por lo tanto, Subir establece que a pesar de todo, de todas las consideraciones que hay, probablemente el embrión se va convirtiendo en ser humano, en persona, que depende tanto de la madre como que en el proceso de gradualidad alcanza el sexto mes. Y esto es una consideración importante. Es un filósofo que tiene una idea respetable y sus bases pueden ser aceptables. De manera que lo podemos tomar en consideración como un elemento filosófico para entender este proceso. Bien, luego podemos ver, entre otros, por ejemplo, Diego Gracia, ¿no? Que ya les un el señor tiene una capacidad tremenda y dice, pues, no se puede decir que la ciencia demuestre que el embrión es un ser humano desde el inicio. Eso me parece sensato, ¿no? Porque hay una etapa en la cual todavía no se ha implantado, por lo tanto es una célula. En cambio, desde el momento en que el embrión se convierte en humano, la ciencia no puede decir si es definitivamente un ser humano en todas sus condiciones, pero lo que sí es cierto es que las técnicas que tiene pues determinan de que la aceptación para Dio Gracia no es solamente mecánica, sino un poco filosófica, ética. De manera que el aceptar al ser humano desde su nacimiento es un concepto que tiene que ver con el elemento ético. Y a mí me parece muy importante eso. O sea, en algún momento tenemos que tomar decisiones respecto a este tema en determinadas circunstancias, como por ejemplo en el aborto terapéutico. ¿No? A pesar de todo lo que hemos aprendido, tenemos dudas y tenemos que tomar mano a todos estos conceptos. De manera que eso es lo que hay que tener en cuenta. Muy bien. Entonces, podríamos asumir, no es un dogma, no es pregunta de examen. Esto es simplemente una opinión. El cigoto tal vez no se pueda incluir actualmente en la condición de persona. Yo creo que eso tiene algunas situaciones que creo que son respetables. Pero lo que sí es innegable es que esto va a desarrollar a ser humano, si es que es viable. Porque hay posibilidades de que por causas naturales muera, ¿no? Por defectos congénitos, ¿no? Por defectos genéticos. Muy bien. Entonces, van a haber muchas ideas relacionadas con este tema. Hay un montón de memes que hay sobre este tema. Y todos reflejan las dudas razonables que tienen los seres humanos alrededor del tema. Ya sea religiosos, ya sea científicos, puedan haber discrepancias, indudablemente, también de orden antropológico, filosófico y de otros tipos, ¿no? O sea, cada uno interpretará los fenómenos, los hechos, según sus valores y consideraciones que crea pertinentes. Muy bien. Lo pragmático es que para el médico todas estas situaciones tienen una connotación médica. Y una de las cosas más importantes son las que vemos en la lámina y tienen que ver, evidentemente, con las consecuencias que pueden haber, como por ejemplo el aborto, la despenalización del aborto y otras situaciones en las cuales tenemos que intervenir de alguna manera. Bien, los dilemas, bueno, ustedes los tendrán, ya los hemos dicho, ¿no? ¿En qué momento empieza la vida? ¿Qué impacto tiene si la salud pública no controla estos aspectos? Si dejamos esto al libre albedrío y cada uno quiere imponer sus ideas, ¿cómo hacemos para que sean viables? Si una mujer quiere abortar por diversas razones o tiene que abortar por diversas razones, ya el Estado tiene que definir qué es lo que se debe hacer en cada cosa, ¿no? Ya en el aborto terapéutico el Estado ha asumido su rol y ha dicho, bueno, señores, de acuerdo a lo establecido, de acuerdo a lo conocido, pues los casos críticos en donde hay peligro de la mujer, eso es una función del Estado, de salud pública. ¿Seguirán habiendo discrepancias culturales, religiosas? Sí, y tan peligrosas que pueden producir hasta guerras, divisiones terribles entre uno y otro bando. Y también tomar en cuenta los aspectos económicos, sociales,
que tienen las gestaciones deseadas o no deseadas, ¿no? Eso es importantísimo. Entonces, que si hay dilemas éticos, sí, un montón de dilemas éticos. Bien, eh, los más frecuentes y que salen solitos, están más bien relacionados ya con el avance tecnológico. No se olviden que la fecundación in vitro es reciente, no tiene más de 50 años. Y la clonación, que todavía no se ha desarrollado, ya tiene algunos años de antigüedad en el mundo. Ya se sabe que la clonación es viable, que es factible, a un alto costo, pero se puede hacer. Igualmente, ya vienen los temas que vamos a ver en las siguientes clases de la edición genética, de las modificaciones de las madres subrogadas y otros temas que son nuevos. Eso no ha habido, pero ya existe, y la legislación y las consideraciones que se realicen, incluso fuera de la legislación, se van a dar. No por más que nos pongamos una u otra posición, se van a prohibir. El ser humano es así, hace de sus costumbres, normas y derechos que puede utilizar en un mundo que pueda cambiar. El mundo está cambiando, señores. Muy bien. Y lógicamente el aborto terapéutico es un dilema importantísimo tomar en cuenta. Muy bien. Entonces vamos al hecho de la reproducción humana. Los hombres, seres humanos, nos reproducimos rápidamente. Todos sabemos que ya estamos por los 7.000 millones de personas y vamos a seguir creciendo. A este ritmo vamos a seguir creciendo. Por lo tanto, las políticas relacionadas con este, el incremento de la población son problemas de salud pública, ¿no? Entonces, el mundo globalmente tiene que tener en cuenta pues que tiene que haber de alguna manera sistemas que estén relacionados con esta población, con este crecimiento poblacional, como elemento central, ¿no? No hablo de la parte individual, de que hoy día, cada día los seres humanos quieren tener menos hijos y ya no quieren ni eso, sino mascotas y mascotas esterilizadas. De manera que esos conceptos no tienen que ver con lo que estamos hablando. Estamos hablando de la población global, de los millones que van creciendo sin parar desde los últimos 100 años. Entonces aparecen pues los elementos científicos como la piedra del día siguiente. Ustedes saben, entre los otros sistemas anticonceptivos han permitido que ustedes, como mujeres, las que son mujeres, hayan tenido el cambio sociocultural que tienen ahora, ¿no? La incorporación como seres humanos en un mundo globalizado, en el cual hombres y mujeres tienen las mismas obligaciones y derechos. Ya el derecho reproductivo ha sido controlado y eso ha mejorado las condiciones de la mujer. Pues eso no lo podemos negar. No hay que querrá desaparecer la raza humana a las mujeres que controlen férreamente sus propias capacidades reproductivas. Antes las mujeres, a la edad que tienen ustedes, ya eran madres, ya eran parte de la familia y era parte de una jerarquía familiar no precisamente adecuadas. De manera que estas consideraciones relacionadas con estos temas le están dando a la mujer un protagonismo que no era dado precisamente porque no había ninguna forma de controlar. Entonces, todos sabemos que la píldora del día siguiente es un elemento importante, que es una de las pocas formas que hay de controlar éticamente una posibilidad de gestación y que se utiliza como droga terapéutica en casos específicos. No, tampoco no está hecha, diseñada, aunque uno lo puede usar, pero no está diseñada para los casos particulares. Entonces, en ese sentido, esto pues tuvo un rechazo tremendo porque se consideraba que era una situación relacionada con los abortos. Evidentemente, todos los movimientos eh, proabortivos, antiabortivos se movilizaron y esto ha terminado pues, en una serie de conflictos importantes donde han intervenido políticos, religiosos, profesionales, médicos y otros personajes vinculados al tema y que terminaron en una drástica decisión del Poder Judicial de considerar de que esto no debería suceder, que dado que la gestación empezaba desde la afectación y que siendo esto pudiera ser de carácter abortivo, por lo tanto, con una política antiabortiva, no iba más. De manera que esto produjo un efecto muy importante a nivel nacional
porque fue un debate muy marcado, donde las facciones pusieron su punto de vista, pero que prevaleció el más importante. Primero, que a nivel mundial esta droga ha sido utilizada y se utiliza como un elemento respaldado por el sistema, por el Estado. Uno. Dos, estaba diseñado para aquellas mujeres que hubieran tenido actividades sexuales por circunstancias especiales. No era cualquiera, sino eran las personas que eran violadas o las personas que por alguna razón no habían podido controlar su sexualidad y habían tenido el problema de gestar. Y tercero, porque la Organización Mundial de la Salud y otras organizaciones científicas determinaron de que no era un abortivo, sino que era una forma de hace refractario el endometrio a la penetración. En ningún momento, y nunca se ha demostrado, de que la píldora del día siguiente, que es simplemente una cantidad de hormonas que se aplican a las mujeres en esas circunstancias, produce solamente algunos cambios que son pasajeros y no tiene una acción directa sobre el embrión. De manera que esto ya, de alguna forma, miren, quedó como una cuestión aceptada. El problema principal, y miren ustedes, ahí viene el talón de Aquiles de este proceso. Estar a favor o en contra, esto dependerá de ustedes. Pero lo que sí es cierto es que esto se seguía vendiendo en las farmacias porque esto era aceptado a nivel mundial. Sin embargo, el Ministerio de Salud prohibió su utilización en el ámbito de la salud pública. Craso error, pues, craso error, porque estaba discriminando que las mujeres que tenían las posibilidades de utilizarla podían comprarla y las que no simplemente someterse pues al proceso evolutivo. De manera que ahí creo, y con cierta valentía, el Ministerio de Salud en un momento determinado hizo lo propio para eh, evitar esta norma y las cosas cambiaron, las aguas han regresado a su punto y hoy día el Ministerio de Salud ha tenido que aceptar que esta droga es de libre expendio y que las mujeres todas tienen acceso a esta posibilidad, que de otra manera sería discriminatoria. Eso es muy importante. Bueno, ustedes con los insumos pueden debatirlo con sus profesores. Tomen la posición que ustedes crean conveniente. Bien, otro punto, creo, no podemos soslayar, es el aborto. El aborto, como suena, suena horrible. Y creo que ningún médico, ninguna persona sensata podría cometerlo sin ningún tipo de justificación. De manera que esto entraría a debate. Todos sabemos que el aborto es un proceso médico que se utiliza desde comienzos de la humanidad y se practica en todos los lugares del mundo y que ha tenido diferentes objetos, desde el objeto de ser un control de la natalidad, cosa que obviamente no es la más importante, pero en algún momento pudo ser, ¿no? Cuando las poblaciones eran pequeñas. Y en Grecia, que se practicaba el aborto, era una forma de control. Y todos sabemos también que la fecha en que se ha determinado el aborto son las 22 semanas. Pasado esta semana ya es un nacimiento, un niño prematuro. De manera que hasta las 22 semanas se puede pretender de que es un estatus de una etapa legal reconocida científica y llamemos generalmente. Bien, como comentaba, ¿no? El aborto se ha practicado a lo largo de la historia. La sexualidad es un tema inherente a los seres humanos. No se puede separar, es como el hambre, es como cualquier otro tipo de característica humana. El sexo es algo natural. Eso se practica y se va a practicar siempre y sin ninguna restricción. Sin embargo, las formas nos han dado tabús y cosas que para algunos pueden ser sensatas, para otros no tienen ninguna trascendencia. Y como ven, a lo largo de la historia, de lo ancho del mundo, se ha practicado en diversas formas. Lo importante, pues, que entenderemos que seguramente, no siempre, estos mecanismos de control de la natalidad o de la eliminación del feto han sido inocuos, ¿no? Muchos de ellos habrán terminado en muerte, de manera que no hay nada seguro respecto a los métodos anticonceptivos practicados en el mundo.
Sin embargo, lo que sí es importante es reconocer que a partir del siglo eh, XIX, el Papa Gregorio IX y sobre todo Gregorio sexto, cuarto, ya habían establecido algunos conceptos sobre el aborto. Y esto fue cuestión de debate. Y solamente el Pío IX, el famoso Pío IX, conocidísimo, fue uno de los que se atrevió de una manera categórica a suprimir cualquier discusión previamente aceptada de acuerdo a los criterios teológicos y de feto, porque la religión nunca tuvo una idea clara pues, de la gestación humana desde el punto de vista científico. Desde hace siglos se basaron en suposiciones, en filosofía, en términos teológicos, pero el Papa Pío IX consideró, desde su punto de vista y de la religión cristiana católica de esa época, de que el aborto era un pecado y que definitivamente no había ningún tipo de acuerdo o de compromiso de debate para considerar que no fuera así. De una manera racional o irracional se cerraron en que el aborto él estaba prohibido, ¿no? Entonces, la condena por parte de la religión está vigente y está, bueno, en los debates y en las discusiones que ustedes seguramente habrán escuchado o estarán eh, familiarizados. Bien, lo que sí es cierto que el aborto existe y existe en el mundo y en todos los países existen en diferentes denominaciones y que están muchos de ellos ligados a problemas de carácter jurídico, judicial. Hay muchísimos lugares todavía en el mundo donde está prohibida en todas sus formas. Chile era el último de los países que era totalmente renuente a cualquier tipo de propuesta de abortos. Lo que quedan todavía Costa Rica y Nicaragua en América Latina con restricciones todavía severas. Pero ya en la mayor parte del mundo, la despenalización del aborto solamente alcanza algunos casos especiales. De manera que esto es algo que sí vale la pena que ustedes tengan un conocimiento por lo menos básico. En el Perú, el aborto está despenalizado solo para fines terapéuticos desde 1924. Antes de ello, el aborto todavía existía, había cierta permisión, porque había un aborto sentimental que le llamaban, que estaba vinculado con cuestiones sociales. No, una mujer que se embaraza fuera del embarazo era y sigue siendo considerada, bueno, ahora ya no, pero sí, sí era considerada pues como una situación irregular. De manera que, pero ya el Estado, a través de sus diferentes formas, le vio dando forma y solo lo despenalizó en el tema del aborto terapéutico. O sea, del aborto, lo que vamos a ver ahora, lo que se llama ahora interrupción legal del embarazo. Pero las constituciones, el código sanitario, que fue el código de salud anterior, la constitución y los de proyectos tuvieron sus limitaciones. Y en el Perú, lo que se puede afirmar es que desde el año 1924 ha sido considerado por ley. Y recién en abril del 23 se han dado los pasos necesarios para incluirlo como un procedimiento terapéutico a aplicarse en los hospitales públicos. De manera que hoy día, también los privados, pero fundamentalmente los públicos, hoy día lo que se llama la interrupción de la edad de embarazo ha reglamentado esta norma que tenía más de 150 años. Entonces hoy día, con mucha dificultad los médicos en los últimos 20 años, para poder realizar estos procedimientos estaban atados de manos. La ley estaba, pero no había reglamento. El hacerlo podía implicar un proceso judicial. De manera que esto es sumamente importante. Entonces hoy día, ¿y cuál es la otra parte? ¿Por qué es malo el aborto en todo caso en el país? ¿Por qué? Porque la mayor parte de abortos que se producen en el país son irregulares, están por fuera de las consideraciones que ustedes conocen, está fuera de la ley. Y al estar fuera de la ley hay un mercado negro. Y en el mercado negro, pues hoy día con los anticonceptivos, la prostaglandina se ha modificado mucho, pero todavía se sigue practicando en el mundo, en el Perú en particular, tratamientos irregulares para el manejo del aborto.
Se han utilizado pastillas, píldoras, introducción de alambres, agujas, palos de tejer, etcétera, etcétera. De manera que si hubiera alguna justificación que pudiera regular el aborto hacia una situación menos tendenciosa por parte del sistema, sobre todo judicial, penal, este, podría por lo menos soslayarnos de estas situaciones donde miles de mujeres son sometidas a procesos no legales que pueden producir la muerte de la mujer. De manera que esa es una cosa sumamente importante. Hoy día ya el Estado tiene una tendencia un poco más liberal y considera estas situaciones de salud pública y está comenzando, obviamente, por la parte más fácil, no por la parte de la prevención, de manera que hoy en día es más probable que los procesos del Estado puedan de alguna manera proteger la posibilidad de embarazo. ¿No? ¿A través de qué? De los programas del uso de anticonceptivos y probablemente en el futuro otras medidas adicionales. Lo cierto que esto se convierte ya en una cuestión personal, pues cada una de ustedes, mujeres, en general de las mujeres del mundo, tiene ciertos derechos y hay ciertos derechos sobre su cuerpo y hemos hablado de que el feto de alguna manera es un componente de la mujer. No, aunque es un individuo independiente, sin embargo, está vinculado íntimamente a la mujer. Es como uña y carne, están juntas, no se pueden separar. De manera que eso es muy importante. Ahora, aquí vienen los hechos. En el mundo se calcula, según Goodmatch, en una encuesta muy antigua, pero vigente, que más de 50 millones de abortos se producen al año. O sea, un país desaparece, un país anualmente desaparece. Un país poblado, importantemente, más que el Perú todavía. Se supone que en la América Latina hay cerca de 5 millones. O sea, somos una quinta parte de todo este proceso. Y en el Perú se calcula que sean 300.000. De manera que si esto fuera cierto, señores, tendríamos un problema de salud pública. Estas mujeres estarían expuestas a situaciones, las menos, porque ya con todos los avances puede que haya menos, y si hay más permisión y las personas son más abusadas y las propias personas, llamemos empíricas, que hacen esto son mejor preparadas. Quizás una cosa que podría hacerse es preparar a las comadronas, a las parteras o a las personas que están en contacto con la población, sobre todo rural, enseñarles algunas cosas más. Ya estoy hablando un poco de más, pero podría ser. Lo cierto es que ya hemos dicho que la interrupción del embarazo recién está aceptada desde el año 24 como norma, está despenalizado, que es la única despenalización. Hoy día estamos en el avance hacia a los términos mayores de violación y malformaciones congénitas, que son las otras dos medidas que se han diseminado a nivel del mundo. De manera que ya hay algunos países que están adoptando algunas medidas especiales. Bien, pero ¿qué dice la Organización Mundial de la Salud sobre esto? En la conferencia de Oslo muy claramente lo establece, ¿no? Primero, coincidimos en que el respeto de la vida es desde el inicio de la vida. Eso yo creo que los médicos estamos obligados. Pero segundo, también hay que tomar en cuenta las consideraciones de la madre, cualesquiera que fueran ellas, ¿no? Su no deseo, las situaciones especiales que se presentan, embarazos precoces, o situaciones de edades avanzadas, o situaciones económicas, o malformaciones congénitas, lo que sea. Son las mujeres las que tienen evidentemente la capacidad de tomar decisiones, ¿no? Y esto indudablemente va a tomar actitudes diversas por parte de las diferentes personas. Lo que sí debemos enfatizar que no es función de los médicos determinar qué debe hacerse o no. Eso es fundamental. O sea, nosotros no estamos involucrados en tomar la decisión. Nosotros dependemos de las decisiones legales. Por lo tanto, si existe una ley, debe ser realizada por una persona con la capacidad de hacerlo. Eso es fundamental. Y si no, y si alguien, y eso me parece importantísimo lo que se llama la objeción de conciencia, si alguien no está en condiciones de aceptarlo, también debe ser respetado. No se le puede obligar en un sistema de salud pública que un médico que no estuviera comprometido, habría que obligarle a practicar. De manera que eso es sumamente importante. Entonces, yo creo entonces que con esto
el sistema, digamos, los médicos nos hemos premunido a través de la Organización Mundial de Salud de una posición intermedia en la cual no debemos tomar partido, salvo que sea por beneficio de las mujeres. Y eso lo determinarán cada uno. Muy bien, otro elemento importantísimo es la declaración de Beijing, es esta declaración de Pekín o Beijing, fue dada pues en el año 1980, perdón, 80 perdón, el 70, el 70, 78 fue, no recuerdo. Bueno, esta reunión es importante que la conozcan ustedes porque ahí se determinaron los derechos de las mujeres. Y dentro de los derechos de las mujeres, una de las que correspondía era la relacionada con la reproducción humana, con la sexualidad. De manera que aquí se empieza probablemente uno de los avances más importantes en las igualdades de género. Esto es sumamente importante, porque por primera vez en una reunión mundial se establece un nicho, un espacio para que se pueda debatir los temas vinculados a la reproducción, a la sexualidad y a los temas fundamentalmente que aquejan a la mujer. La Organización Mundial de la Salud también en el año 2020 ha hecho una serie de actividades orientadas a estudiar el problema y a darle algunas propuestas de solución. Aquí la Organización Mundial de la Salud se basa fundamentalmente en problemas de hechos. O sea, no entra a criterios valorativos, solamente establece las consideraciones que hay respecto a las realidades. El porcentaje de mujeres que tienen problemas, el porcentaje de mujeres que se practican los porcentajes de mortalidad, las condiciones diferentes que hay en las diferentes partes del mundo, la legislación, cómo se desarrolla en otros países, y da pautas generales. De manera que yo creo que la Organización Mundial de la Salud de alguna manera tiene que ver un poco con el problema de la ético que nosotros tenemos. Ahora, lo importante es que en Estados Unidos, como ustedes saben, este caso de Roe versus Wade es muy importante, muy interesante y tiene que ver con esta disposición de que las mujeres, a través de una mujer, le llamaban el famoso caso Roe, era un seudónimo de una mujer que había sido Norma McCorvey, que había tenido un embarazo y que había sido una drogadicta y que frente a un tribunal intentó practicarse el aborto. Las feministas de esa época, mal orientadas en ese tiempo, pero con buena intención, probablemente finalmente lograron que la Corte, el Tribunal Supremo, acepte la libertad para tomar decisiones en situaciones de embarazo. O sea, estaba legalizando, entre comillas, el aborto en todos los estados de los Estados Unidos. Eso implicaba entonces que el Estado protegía a la mujer en ese sentido y le daba las facilidades que después adoptaron otros países de Europa e incluso en América Latina. O sea, de proteger, de dar un servicio público y de no penalizar el aborto y lo que es más, al libre albedrío. Claro, nos pasamos de un exceso al otro exceso, ¿no? Y últimamente, el año pasado, hace 2 años, el año 22, el Tribunal Supremo, el año 23, estableció que esta norma se suspendía y le daba el libre albedrío a los estados, la mitad de los estados a favor y la mitad de los estados en contra. De manera que ahora en Estados Unidos hay una especie de caos respecto a la posición de las mujeres. O sea, sigue el embarazo, pero ya hay restricciones importantes en algunos estados. Los estados conservadores de Texas, Luisiana, donde hay mayores cantidades de población y de problemas, son refractarios a aceptar las libertades antiguas. De manera que y lo más importante, ¿en qué se basó este edicto del Tribunal Supremo? En las opiniones de la familia de los jueces. Los jueces tomaron una decisión por diversas razones no precisamente legales. Fue muy importante. Y lo más importante de todo esto es que a partir de ese momento, la mortalidad por aborto comienza a bajar en los Estados Unidos. Ese es un dato muy importante. El que la mujer puede elegirlo, el que hay una disminución de la tasa de abortos que no se ve en otros países que tienen otras características. Bien, entonces ya hay en el mundo, en América Latina, algunos países como Colombia, Argentina, Uruguay y México que han comenzado a tener políticas mucho más abiertas. Ya se comienza a aceptar en la mayor parte de países ya el aborto por violación
y por lo menos el terapéutico, que son totalmente aceptados, y el de malformaciones congénitas. De manera que esto esté en camino a todo un proceso que va a englobar el mundo y va a generar grandes disensiones como las que hemos visto en todos los países, incluyendo en el Perú, donde los anti pro-life son más pro vida, son más que los grupos, llamemos liberales. De manera que esto todavía está en proceso, ¿no? Usted tome la decisión que les vea convenir. La bioética simplemente va a tener una posición ecléctica. Yo creo que no tenemos por qué definirnos. En principio creo que debemos rechazar de base los intentos de aborto en general y deberíamos tomar una posición más bien contemplativa de respeto por derechos inalienables entre el feto y la mujer. De manera que las consideraciones que se tomen en cada caso particular van a tener un enorme peso. Creo que ahorita no hay una posición definida por parte de ellos. Sin embargo, ya los bioeticistas han comenzado a tomar partido, ya en alguna forma nos da la posición, digamos, no favorable, pero tampoco desfavorable. De manera que a través de las discusiones y de las conversaciones se va a llegar a buscar consensos que cubran las expectativas tanto de la mujer como del feto. De manera que eso está todavía en proceso, ¿no? El aborto es ilegal en la mayor parte de países, en el Perú ya lo hemos visto, y sin embargo, hemos visto también que a pesar de que ya es legal, todavía en muchos lugares del Perú hay una cierta refractariedad para tomar estas disposiciones. Últimamente, una pobre niña se murió en Iquitos porque no le quisieron practicar el aborto a una niña de 12 años que estaba gestando. Demoraron, la trajeron a Lima y en Lima se murió. Y esto es pues, un caso clamoroso de situaciones que en este caso no pueden ser consideradas. Una niña de 9 años, 10 años no puede gestar un niño, no por razones de ningún tipo, sino por razones de supervivencia de la niña. La niña no tiene una pelvis preparada como para producir un embarazo pues normal, ¿no? Y hay muchas cosas, aquí está la niña que está acá en el centro es la famosa señora Wade y esta niña es la niña que tuvo un gran problema cuando se cayó escapándose de una acusación de embarazo cometida por su progenitor, por su padrastro. Se cayó y se rompió la columna. Entonces esto se ha trabajado en los últimos tiempos. De manera que hay ya un movimiento importante de justificación dado por las ONGs que está tratando de introducir temas de debate que tienen que tomarse en la medida de que avancemos y maduremos de un punto de vista global. De manera que ya el aborto terapéutico está establecido, hay normas, hay guías y que deben ustedes revisar ahora que entren al internado para que puedan adosarse al diagnóstico y al manejo que se debe hacer con estas personas. Aquí cobra vital importancia el consentimiento informado, las medidas para preservar la salud de la mujer. Esto estuvo muy vinculado a movimientos médicos que buscaban esta salida. No había esta salida, aunque no son cosas muy frecuentes, de vez en cuando encontramos casos que son evidentemente necesarios. De manera que hoy en día las clasificaciones de aborto en el país han sido revisadas, las legislaciones dan una serie de normativas que están establecidas en los códigos que no son muy claras, pero que son las que están y que seguramente en el futuro van a tener que cambiar. Estamos en un proceso todavía de transición. Estos temas son muy difíciles. Tienen que entrar a debates parlamentarios y no son precisamente pues los niveles parlamentarios hoy día los que más puedan tener la posibilidad de hacer esto. De manera que todo esto va comenzando a tomar su espacio propio. Tenemos que tener un poco de paciencia. Los temas van a seguir presentándose. Los dilemas se van a presentar con más precisión y frecuencia y va a haber los suficientes medidas para que se puedan tomar la prevención en primer lugar y el manejo en los casos especiales. De manera que esto es algo que todavía hay que tenerlo en cuenta. Creo que esto sí implica ciertos derechos que no pueden ser conculcados.
estos derechos que ya se han ganado con tanta, a lo largo del tiempo y que obedecen pues a las condiciones que deben tener obviamente las mujeres en todos sus niveles y en todas sus características. No podríamos quitarles a las mujeres las capacidades para decidir, y yo creo que acá el foco de la conversación es la mujer. La mujer, que es la que carga con el problema, la que tiene el problema y que se termina con el problema. No podemos estar los periféricos a la mujer. La mujer es la que tiene que tomar la decisión. Y las mujeres son las que deberían buscar las formas de evitar de que sean discriminadas de una manera irracional por parte de del sistema, ¿no? No se puede, hablando de este tema, por ejemplo, penalizando el aborto, perseguir a las pobres mujeres que por diversas razones, justificadas o no, se han sometido al aborto. De manera que eso hay que tomarlo en cuenta. No puede haber un Estado que sea demasiado cerrado. No se olviden que cuando se dictan medidas del aborto terapéutico, como en este caso en blanco, se puede ver con claridad cómo la disminución de la mortalidad materna le gana a todas las complicaciones que gracias al desarrollo de la tecnología han mejorado en el proceso del embarazo, de la gestación. Han mejorado, pero siguen siendo altas. La hemorragia sigue siendo alta. Las embolias pulmonares, los problemas de las complicaciones siguen siendo altas. Sin embargo, por lo menos en el Reino Unido, Inglaterra, esto ha sido dramático. De manera que esos modelos nos van a servir para entender quizás lo que debemos hacer. Las consideraciones que hay a nivel nacional y han comenzado a virar hacia lo positivo. Hay mucha mejor predisposición al aborto terapéutico cuando la mujer está en el embarazo. Incluso en las zonas urbanas, incluso en las zonas rurales, y hay una mayor aceptación en rojo por parte de la población de estos temas. La señora, la chica está Karen Yantoy, la que han visto en la foto de la lámina anterior, pues tenía un aborto encefálico que no quisieron hacer un procedimiento en el hospital Loaiza. Esta niña la obligaron a que el niño nazca a los 17 años, nació y era un niño encefálico. Hoy en día hubo un reclamo mundial. Esta niña vive ahora en Europa, en Estados Unidos, en Europa, y ha logrado ser una pionera en el derecho que tienen las mujeres en los casos de fetos anencefálicos a que la decisión de la mujer sea respetada. De manera que si una mujer determina que tiene un feto anencefálico a cualquier etapa del desarrollo, tiene todo el derecho a tomar la decisión que ella crea conveniente. No habría ningún. Esto ha creado un precedente muy importante a nivel mundial. Y hoy día los casos de malformaciones congénitas también están entrando en ese tema, que todavía la legislación peruana y muchas legislaciones no permiten el abortos por esas situaciones. De manera que esto es una reflexión para el futuro inmediato. Pero sin embargo, a pesar de ser una cosa más dramática, la población peruana, incluyendo Lima metropolitana y la zona urbana, mantienen una posición no definitiva, ¿no? Acá se debería aceptar, deberían verse pues tasas mucho más altas. Sin embargo, a nivel nacional no han alcanzado los niveles que deberíamos tener de convicción. Porque si hay dudas, si la mitad de la población peruana duda, no podemos tomar una decisión de ese tipo. Igualmente el problema de la violación. Aquí sí es mucho más grave porque en el Perú, como dijo el ministro Quero, esto es una situación cultural. Fue una burrada lo que dijo, por supuesto. Entonces hay que tener en cuenta este elemento fundamental. La violación es una situación especial que marca a la mujer, a la cual el Estado, ni el sistema, ni nadie lo puede obligar a tomar una decisión contra su voluntad. Aquí creo, sin embargo, a pesar de esto, y esto sí puedo decir que es una cuestión cultural, la población en general en esta encuesta muy respetable de SAN y de una ONG de mujeres ha demostrado la escasa convicción de la violación. Eso tendría dos interpretaciones, ¿no? Uno, que la gente cree que es natural, entre comillas, que es cultural, que las niñas selváticas o de las zonas altas sean violadas o tengan relaciones con los familiares como una cuestión natural. No, pues no es así, ¿no? Sin embargo, la población no lo considera así. Ya ustedes pongan la idea que tengan. Otro problema creo que es el problema de las adolescentes. Y esto ya lo hemos visto, está dentro del aborto terapéutico. Una niña no puede
no puede gestar, un adolescente no puede gestar. Si hablamos de madurez, ya, perfecto, desde los 15 años, 16 años ya pueden gestar. Si tienen la decisión de seguir con el embarazo de la mujer, pues que lo siga. Pero por ahí, por debajo, no puede ser. Eso creo que es una situación que tienen que considerarla y obviamente dentro del libre albedrío de la mujer, considerando las mujeres que ya tienen la capacidad de hacerlo. Pero el problema aparecería cuando es una niña de 9 o 10 años. De manera que hay que tener en cuenta todas estas cosas. Bien, el problema es el aborto pues inducido, el aborto criminal, que muestra, de acuerdo a estas estadísticas que hemos visto de Guttmacher, cómo es que en África y en América Latina el alto porcentaje de abortos inducidos. Ese es el problema. O sea, son abortos criminales. Comparado con Norteamérica, cuyo número es cero. ¿Por qué? Porque todos son regulares. Entonces, mientras nosotros no pasemos esta cifra a este lado, vamos a tener siguiendo una alta mortalidad materna, aunque sea 10 mujeres se mueran, 100 o 1000, pero se mueren. ¿Por qué? Porque se utilizan medios inadecuados. De manera que este problema del aborto, estas estadísticas seguramente en el futuro van a ser mucho más convincentes. Muestran lo que han mostrado, un alto número de abortos producidos en América Latina, en Asia, en África, y la mayor parte de ellos irregulares, o sea, criminales. Bien, la FIGO, que es la Federación de Obstetricia, eh, también establece el tema, ¿no? No se polariza, sin embargo dice, ¿no? Primero el debate. Segundo, hay que ver cifras. Tercero, hay que valorar el costo de las mujeres. Esos son los únicos considerados válidos para que se tome una decisión. La que sea, a favor o en contra, no lo sé. Y ustedes deben debatir eso. De manera que no se olviden que las complicaciones se ven fundamentalmente en las personas rurales, no en las de familia. En este caso, el 70%, el 80%, 90% de complicaciones se ven en las zonas urbanas y en las zonas suburbanas. No se ven en las zonas de desarrollo urbano, en las ciudades avanzadas. El aborto sigue siendo causa de mortalidad, de manera que no podemos soslayarlo como un problema de salud pública. Es un debate, sí es un debate, que hay gente a favor y gente en contra, que ha creado una serie de situaciones que hay que tomarlas en cuenta y que la despenalización del aborto es una forma que se puede adoptar, que tiene ciertas características que tienen que hacerse de acuerdo a las necesidades y al pensamiento de las personas. No podemos ir ni a favor ni en contra, sino contamos con la competencia de las personas. Las leyes tienen que adaptarse a las costumbres y a las necesidades de las personas, a los valores de las personas, como hemos visto. De manera que hoy en día ya hay un movimiento mundial que se está desarrollando y que está buscando esta reivindicación, sobre todo en las mujeres que no tienen las condiciones que en otros países hay de la defensa o de la ya hay movimientos internacionales, sobre todo en Latinoamérica, que están orientadas a ello, que es una decisión propia de la mujer. No podemos, los legisladores, los profesionales, los curas. Es un problema de las mujeres. Y eso tiene que resolverse en el nivel de los criterios de las mujeres. De manera que estas situaciones que también hay posiciones en contra que definitivamente son válidas y que también hay que tomar en cuenta en el debate, hay que ponerlas a disposición de quienes tengan que tomar las decisiones. De manera que no debemos hacer nada apresurado. Hay argumentos a favor y en contra en ambos sentidos, eso ténganlo por seguro. Nadie va a estar en una posición, en una situación de estas, en un punto en el cual no le alcance algún tipo de crítica. El que sea, a favor o en contra, siempre nos podemos ubicar en un lugar donde no podemos exonerarnos de crítica. De manera que ustedes pueden buscar el sitio más confortable donde ustedes puedan, luego de un debate alturado, tomar la decisión que crean conveniente. Lo importante, no abandonar a las mujeres una vez cometido el hecho. Eso es fundamental, eso es básico, eso no se puede soslayar. Pase lo que pase, la decisión que sea, no se puede abandonar a una mujer que por alguna razón se ha sometido voluntaria e involuntariamente a un aborto. Creo que esa es la conclusión
que debemos sacar todos de un punto de vista humano, ético, bioético, sentimental, religioso, lo que sea. Respeto por el dolor de las personas, respeto por esa situación. Muy bien, con esto creo que casi me he pasado del tiempo, pues me he entusiasmado tanto que no he podido dejar de hablar. Muy bien. ¿Alguna pregunta por si acaso, por favor? Bien, solamente ya hemos conversado con la delegada, con Shirley Ruiz, sobre la participación que tenemos para el concurso de pósters. Les voy a hacer llegar la documentación a cada uno de ustedes para que se organicen. Ya va a haber una organización para que la última semana, la semana de este mes, vamos a tener una fiesta de ética y vamos a tocar temas muy interesantes en los cuales van a participar ustedes. De manera que en esos días nos toca precisamente en el curso los temas que les corresponden, así es que vamos a asistir todos en forma masiva, vamos a darle realce, vamos a comprometernos con estos temas. Eh, es todo lo que le quería decir. Les estoy enviando en este momento la asistencia para que no vayan a haber problemas. Un momentito, por favor. ¿Alguna pregunta, por favor? Si pueden hacerlo, con todo gusto. ¿Listo? Muy bien. Siga mejorando la asistencia de los alumnos a las clases teóricas, que es una cuestión de reglamento, así que les